Gracias por seguir con nosotros. Como le anticipaba al inicio de esta emisión, hoy es martes de colaboración del periodista independiente y profesor universitario Jorge Santa Cruz, quien ya está listo para brindarnos su colaboración de este día. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola Ceci, muy buenos días. Le agradezco como siempre, le agradezco mucho el espacio, también al equipo y saludo a su audiencia. Como siempre es un placer escucharlo y estar en contacto con usted, profesor. Hoy viene con un tema: Biden en crisis, el mundo al filo de la guerra. Pues tremendo lo que está sucediendo tanto en Estados Unidos como en Europa. Veíamos las imágenes, las manifestaciones por parte de los agricultores. Pues bueno, obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra entre Israel y pues bueno, los palestinos. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su sentir, su opinión respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos con el presidente de este país? Cómo no, Ceci, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y a la lista que usted hacía hace apenas unos segundos, podemos agregar la tensión que existe en el estrecho de Taiwán y lo que ocurre en el Mar Rojo. Su servidor ve, Ceci, con preocupación que la debilidad de dos gobernantes, en especial la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en realidad tienen al mundo al borde de una guerra caliente, sobre todo de una guerra en el Medio Oriente. Me explico, su servidor se explica. El presidente Biden evidencia, insisto, una debilidad extrema que, sin embargo, no hace que varíe el rumbo en cuanto a su complicidad con el genocidio que perpetran las fuerzas israelíes en Gaza. Cuando mucho, Biden ha criticado a Netanyahu, pero de ahí no ha pasado. Por otro lado, el presidente Biden se enfrenta a una realidad cotidiana que golpea el orgullo militarista de los Estados Unidos. Su servidor se refiere a los continuos ataques contra bases de los Estados Unidos en Siria y en Irak, y al reciente ataque que ocurrió en Jordania, que costó la vida a tres uniformados, a tres militares de los Estados Unidos, y dejó más de 2 decenas de heridos. A esto agreguemos el empantanamiento de Ucrania en la guerra contra Rusia, y por si fuera poco, además del problema de Taiwán con China, por si fuera poco, el hecho de que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, desafíe no solo a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, sino a la propia Casa Blanca, al Departamento de Seguridad Interior y a otras agencias de seguridad, al afirmar que continuará instalando malla de púas, alambre de púas en la frontera de Texas con México y en las aguas boyas, en las aguas del Río Grande. Ceci, gentiles amigas, amigos, ante este panorama, Biden está urgido de proyectar una imagen de fuerza, una imagen que le diga a los electores. Recordemos que el 5 de noviembre de este año habrá elecciones en Estados Unidos, que es un hombre con carácter que sabe tomar decisiones. Esto implica el riesgo de que desate o mejor dicho, generalice la guerra en el Medio Oriente. Estados Unidos, fuentes de los Estados Unidos han dicho, por ejemplo,
que el ataque contra los militares estadounidenses en Jordania, cerca de la frontera con Siria, han sido patrocinados por el gobierno de Teherán, por Irán. El gobierno iraní dice que no, pero el senador Roger Wicker, senador republicano, ha pedido que se responda con fuerza a esos ataques. La precandidata presidencial republicana Nikki Haley ha pedido que se responda con toda la fuerza a esos ataques. Y otro político de línea dura, Lindsey Graham, de plano ha dicho que se ataque a Irán. Incluso ha calificado esto como una guerra religiosa contra Irán. La postura del presidente Biden, y comienzo a preparar el cierre, Ceci, ha sido la siguiente. Biden ha dicho, llevaremos palabras más, palabras menos, llevaremos ante la justicia a todos los responsables de los ataques en Jordania cuando queramos y de la forma en que queramos. Si el ala dura de halcones en Washington se impone y atacan a Irán, entonces sí ocurrirá una guerra caliente, una guerra generalizada en el Medio Oriente. La guerra contra Irán pondría en un segundo plano el genocidio que cometen las fuerzas israelíes en Gaza, pondría en un segundo plano los problemas internos de Netanyahu acusado de corrupción y pondría en el ojo de la propaganda, colocaría a Irán en la propaganda occidental como el malo de la película al que hay que exterminar. Pero, y con esto cierro, independientemente de la respuesta de Irán, que es una potencia regional militar convencional, cabría esperar reacciones de los simpatizantes de Irán, aunque no estén al servicio de Teherán, por ejemplo, en Líbano, en Siria, en la propia Jordania, en Palestina y en Yemen. Entonces, a Washington se le aconseja mucha prudencia. ¿La tendrá el presidente Biden urgido de recuperar popularidad? Por lo pronto, hace muy pocas horas, John Kirby, el vocero estratégico del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que no pensaban llevar más allá la guerra contra Irán. De hecho, reconocen que están en guerra contra Irán, pero no en una confrontación directa todavía. El mundo está al filo de la guerra y todo a juicio de su servidor por culpa de las aspiraciones de poder de gente como Biden y de Netanyahu. Ceci. Profesor, desatar una guerra ya directa, como usted lo comenta, en Medio Oriente por parte de los Estados Unidos, efectivamente tal vez le daría una imagen de fortaleza al presidente Joe Biden, pero a nivel internacional, pero ¿qué hay del interior y de cara a las próximas elecciones? Obviamente, pues los ciudadanos estadounidenses están pasando por un momento de crisis como la mayoría de los países en cuestiones económicas, en donde ven que se está apoyando durante los últimos meses, se ha estado apoyando con millones de dólares a Ucrania en la guerra con Rusia. Ahora pues también se está apoyando a Israel y una guerra más sería pues desviar recursos que podrían servir para otros temas al interior de los Estados Unidos, los desviarían para esta situación militar. ¿Se castigaría, la ciudadanía castigaría al presidente Biden en las próximas elecciones si se desatara una guerra o por el contrario? Tengo la impresión de que sí, el electorado de los Estados Unidos castigaría al presidente Biden porque al doblegarse ante la demanda republicana, de sellar la frontera,
de darle la razón a Abbott y de gastar más dinero en la cuestión migratoria, entonces ya no solo quedaría como un presidente débil afuera, sino como un presidente débil adentro. Y además, ya en este momento, aunque sabemos que las encuestas no son del todo confiables, sabemos que el expresidente Trump tiene por lo menos entre 5 y 6 puntos de ventaja, un empate técnico, sobre el presidente Joe Biden. Ceci. Profesor, y por último, respecto a la situación migratoria, la situación que pues también estos problemas que ha tenido el presidente Biden con el gobernador de Texas, ¿aumentará la presión por parte del gobierno federal al gobierno estatal de Texas en cuanto al tema migratorio también de cara a las elecciones? O pues bueno, ya lo dejará por la paz. Me parece que si los 25 gobernadores republicanos que apoyan a Abbott consolidan el envío de tropas estatales de sus guardias nacionales a Texas y la Corte Suprema de Justicia no impide que se siga colocando la malla de alambre, entonces el presidente Biden desistirá. Eso es lo que en una inferencia lógica su servidor prevé en este momento. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Encantado, Ceci, a usted, al equipo y a todos. Muchas gracias al profesor y periodista Jorge Santa Cruz. Con esto llegamos al final de esta emisión.